Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices. Despertar a la sabiduría. Hoy, Ruth, tenemos un tema que tiene que ver con muchos episodios o partes de nuestra historia personal. El fracaso que puede llegar a nuestra vida, no obstante, podemos tolerarlo, asumirlo e incluso transformarlo. ¿Qué te parece? Así es, Padre. Muy buenos días también a nuestros oyentes que a esta hora de la mañana ya sintonizan Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pues sí, el tema de hoy es cómo tolerar, ¿no?, el fracaso. Tenemos algunas, he estado investigando un poquito sobre el tema. ¿De qué va el tema, verdad? Así es. Asusta un poco la palabra, ¿no? El fracaso. Cuando dices, es que he fracasado, a lo mejor te pueden decir, a lo mejor es que eres un fracasado. Ahí ya nos paraliza. Sí, ¿y quién no ha pasado por un fracaso también? ¿Y cómo hemos asumido ello? Y de repente desde nuestra niñez también, cómo nos han enseñado nuestros padres para poder afrontar esto, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿qué es el fracaso? ¿Qué es el fracaso, verdad? Esa palabra que decíamos, Ruth, nos podría paralizar, nos podría asustar. No obstante, no hay que tenerla miedo, porque en realidad el fracaso es irremediablemente algo que va a suceder, va a pasar en nuestra vida. Es decir, fracasar es que algo no sale bien, algo que sale mal. Y la definición más cercana tiene que ver con el latín y el francés, pero más latina, el fracasare. Es decir, y es una figura muy plástica, muy metafórica, es quebrar algo y que se haga 1000 pedazos. Es como tirar un plato al suelo, un plato de porcelana o algún cristal, un depósito, un recipiente de vidrio y tirarlo al suelo. Eso es fracasar, es decir, algo que ocurre, algo que sucede, pero que no obstante se puede remediar y se puede recoger. Es decir, el fracaso podría ser algo que está planificado, que habíamos previsto que suceda de tal o cual manera, pero no obstante sucede por diferentes circunstancias, por diferentes cosas que pueden pasar en nuestra vida, pasa de forma que no estaba planificada ni esperada. Entonces, ahí sí que nos asusta un poco, pero no obstante, como lo decía antes ya Ruth, el fracaso es irremediablemente algo que sucede, algo que pasa en nuestra vida, como esos 1000 pedazos, esos pedazos rotos que tenemos, cómo rehacemos y cómo volvemos a construir la figura. Así es, Padre. ¿Y cómo podemos tolerar el fracaso? Cuando llega a nuestra vida hay que darnos cuenta de que somos humanos. En realidad somos seres que podemos aceptar el fracaso, nos puede suceder, nos puede pasar porque es que no somos perfectos y entonces tenemos que estar preparados para que cuando llegue el fracaso a nuestra vida nosotros estemos lúcidos, tranquilos, sosegados, con la capacidad de poder darle la vuelta, de poder recomponer aquello que no sale, que no sucede como lo habíamos previsto, pero no obstante que podemos rehacer, podemos diseñar nuevas formas, nuevos métodos, nuevos estilos para que aquel objetivo que teníamos, aquello que nos habíamos planteado, esa meta fijada, esa intuición llevada a la realidad, la podemos hacer de una forma distinta, de otra manera. Es decir, esa situación desafortunada, ese fracaso que llega a nuestra historia, a nuestra vida, lo podemos recomponer de otra manera. Pero para ello hay que estar, repito, tranquilos, sosegados, apacibles, de tal forma que no nos asustemos, como solemos decir, que no perdamos los papeles, ni nos tiremos al suelo, ni tiremos la toalla, ni nos pongamos a llorar. Evitar las lágrimas, evitar la desesperación, evitar esos catastrofismos. Es que me pasó a mí, ¿por qué me pasó a mí? Es que no es remedio. No, todo lo contrario. Sucede, llega, pasa, porque es normal, es previsible. Todos tenemos algún fracaso en la vida, pero el mérito no está en fracasar, sino en volver a rehacer aquello que ha pasado. Así es, Padre. Y también tenemos, hay unas, por ejemplo, cuando uno es pequeño, ¿no?
algunos padres no siempre asumen que su hijo puede fracasar en la vida porque pueden haber obstáculos. No siempre todo te va a salir bien. Y hay ciertas formas también de que los padres puedan indicarle a sus hijos que sí va a pasar por estos momentos, como que hay otros padres que no lo hacen y de frente pueden atacar a los hijos, ¿no? Porque tú le dicen, tú tienes que ser el mejor, siempre vas a ser el mejor y no asumen los hijos que va a haber un momento en que no siempre va a ser así. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante ello, no? Claro, de pequeños de repente no nos damos cuenta, pero cuando vamos siendo ya adolescentes o adultos, ¿cómo podemos esto ir cambiando? Así es, los padres tienen la tarea principal y primera de prevenir a los hijos, de advertir, de decirles de que podría pasar. Es que no siempre vas a ser el mejor, es que a lo mejor vas a quedar en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto puesto. Es que no todo sucede como uno lo idea, uno lo fabrica, uno lo va soñando. Entonces la primera tarea de los padres es ofrecer a los hijos algo que yo llamo sentido de realidad. Es decir, hijo, no siempre vas a ocupar el primer puesto, no siempre vas a quedar en los mejores lugares de ese proyecto, de esa meta, de esa intuición que tú tienes. A lo mejor no se concrete el 100%, a lo mejor te quedes en el 70, en el 90 o en el 80%. Entonces, hay que prevenirlos. Y además a los padres recordar, y siempre insisto en ello, que la vida del hijo no es suya. En realidad es el hijo el que va a ser el protagonista de su historia. Por lo tanto, hay que darle todo lo necesario, hay que enseñarle, hay que formarle, hay que darle un abanico en realidad de cosas que podrían pasar, de elementos y sobre todo la capacidad formada, hábil, para que el joven del mañana, para que el adolescente del futuro, que será un hombre, un ciudadano, en realidad pueda tomar las mejores decisiones con todas las herramientas que se le han puesto a su alrededor. Es decir, el trabajo de los padres es formarlos a sus hijos con vida interior, insisto muchísimo en esto, una formación cristiana, una formación en valores que le preparen para enfrentar la vida. Yo solía decir una frase, es que te formamos para la vida, te enseñamos para enfrentar la vida. Por lo tanto, enseñar también a los hijos que no son de bronce, que no son superhéroes, sino que somos humanos y que en algún momento tenemos que enfrentar el fracaso o los malos resultados que podemos tener en nuestra vida académica, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Es decir, la tarea de los padres es prevenir, advertir y del hijo darse cuenta que en realidad el protagonista de su vida es él y que tiene que estar preparado y formado para enfrentar, para llevar una vida tranquila, una vida bien pensada, una vida planificada, una vida que sepa disfrutar de lo bueno, que sepa engrandecerse de los pequeños detalles y que también sepa afrontar y transformar los pequeños fracasos. Así es, padre. Y también, y si no asumimos este fracaso, ¿usted cree que podemos llegar de repente a la ansiedad o a la depresión también? Ciertamente. No te olvides que hay gente que va con la cara gacha, con la mirada baja, perdida, y tú le preguntas, dice, no, es que mi vida, es que si te contara, es que me pasó, es que fracasé como ser humano, es que soy un desastre como padre, es que como esposo, es que como persona, y te van contando toda una historia, toda una narrativa de fracaso, de tristeza, de angustia, de depresión, que tiene que ver precisamente con no haber asumido, reconciliado ese suceso que lo califican ellos como fracaso, que en realidad yo suelo decir, ¿no? Y te cuento una anécdota. Un adolescente se acerca y me cuenta sus cosas y me dice, es que en realidad he fracasado. Y esa palabra a mí me pone piel de gallina, ¿no? Imagínate tú, un adolescente de 14 años que te diga que ha fracasado. Es que le digo, es que no sabes lo que dices. Entonces yo me río y le explico por qué, ¿no? Porque no fracasas con el primer tropiezo que tienes en la vida, con el primer contrasuelazo que te das o con el primer golpe contra la pared. No, en realidad nos estamos preparando para fracasos mayores que podrían venir. Entonces los pequeños fracasos de cada día, las pequeñas decepciones o los pequeños imprevistos que nos podían suceder,
que nos podrían suceder, entonces los tenemos que aceptar, los tenemos que analizar, los tenemos que entender que son parte de la vida. Una historia sin algo que nos ponga a prueba, sin algo que nos sacuda, sin algo que nos mueva, sería una vida muy lánguida, muy rutinaria, muy hecha, muy estable. Entonces, estos fracasos no hay que verlos como desgracias, ni como algo terrible que sucede, sino más bien como oportunidades que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que transformarlos, tenemos que transformarlas para que nosotros podamos llevar nuestra vida, que llevemos el timón y además que encarnemos el guión vital de cada uno. Así es, padre. También podemos decir también que a veces cuando hay un fracaso, siempre nos enfocamos en lo que nos pasó, ¿no? O siempre estamos recordando, no, me pasó esto, pero no avanzamos. Y estamos en este plan de que te acordaste lo que te pasó hace muchos años, ¿no? Sí. Y eso no nos permite tampoco crecer como personas, porque creemos que nos va a pasar lo mismo y nos quedamos ahí y pensamos que nos va a volver a pasar lo mismo cuando no, porque de repente pueden haber muchas oportunidades nuevas, experiencias nuevas que van a llegar a que una persona pues siga adelante con su vida, ¿no? Pero mientras que nosotros estemos estancados en esta idea, de repente tampoco no nos permite que nosotros también como persona podamos crecer, ¿no? Ahí está el punto, Ruth. Precisamente hay que evitar el dramatismo, ¿no? No hay que quedarnos con la herida, no hay que quedar, yo suelo decir, dando masajes a ese golpe. Hay que superarlo. Lo contamos a todos, nuestra historia la contamos a todo el mundo. Es que me pasó, es que cuando tenía cierta edad, es que cuando viví en tal o cual sitio, es que cuando trabajaba en tal o cual empresa, o cuando estaban mis padres, o cuando me encontré con fulano, y vamos llevando como una colección de dramas. Por eso digo, es que hay que evitar el dramatismo, hay que evitar ese catastrofismo. Es que es una catástrofe que marcó un antes y un después en mi vida. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué marca un antes o un después en tu vida algo negativo? ¿Y por qué no haces que marque un antes o un después en tu vida, en tu propia historia, mejor algo positivo, ¿no? Algo que cada vez que recurras a él, que regreses en el tiempo, que vuelvas la mirada, que retornes atrás, digas, oye, qué bien, mira, qué fenómeno, qué cosa más buena que me pasó. Y esto me sirve para darme ánimo, para darme empujón. Es casi como el que va nadando y se empuja con los pies. Es que es tocar algo fuerte, algo sólido, algo que me da fuerza y me da energía para seguir avanzando. Porque no te olvides que la tarea termina el día que nos morimos. Hasta antes de morirnos, seguimos en la lucha, seguimos en el camino, seguimos en la batalla, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer porque estamos vivos, porque somos seres vivos y nos puede pasar cualquier cosa, un evento bueno, un evento positivo, un evento negativo, y depende cómo nosotros resolvamos aquellas cosas que nos suceden o nos pasan. Por eso hay que evitar siempre el drama, siempre el terribilismo. Es que es algo terrible que me ha sucedido. Entonces, si uno lo acepta, lo mira, lo analiza y dice, a ver, es que ha pasado, es que ha sucedido. Pues entonces, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo supero? Y entonces, haciendo un análisis riguroso, lógico, concienzudo, honesto, podremos tranquilamente redimir cualquier fracaso pequeño, grande o gigante que haya pasado en nuestra vida. Así. Y antes de seguir continuando con este programa, ¿verdad? Sí, que está muy interesante también. Hay muchas también preguntas que nos están quedando ahí. Así que en la próxima pausa, pues vamos a continuar con el espacio. Seguir conversando sobre este tema que mucha gente, cuando he dicho fracaso, algunos se habrá paralizado y ya habrá puesto la oreja atenta. Entonces, sí, porque ¿a quién no le ha pasado? Es verdad, es que todos tenemos pequeños fracasitos que los tenemos ahí, que les damos importancia o no, pero depende cómo nosotros hagamos la lectura de aquello que ha sucedido, ¿no? Sí. Vamos a la pausa, Ruth, queridos amigos, estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, Sabios y Felices, despertar a la sabiduría e inteligencia emocional, hablando de un tema que tiene que ver con todas las historias, con nuestras historias personales, historias familiares, a lo mejor también historias institucionales. ¿Cómo ha llegado el fracaso a tu vida?
cómo lo has trabajado, cómo lo has superado, además, cómo lo has resuelto. Decíamos, Ruth, que es importante evitar esos dramas, esas catástrofes, esos terribilismos que ponemos como etiquetas, como conceptos, y que además conceptualizamos aquellas cosas que nos pasan. Pero es importante frenar, pensar, analizar, estudiar aquello que nos sucede. Suelen decir, el dicho, ¿verdad?, es que no hay desgracia, no hay mal que por bien no venga. Es decir, de aquello terrible, de aquello que te asusta, de aquello que te paraliza, de aquello que es una desgracia, podemos construir algo que tenga gracia, quitarle ese des y convertirlo en bendición e incluso trabajarlo. Podría contar un montón de historias, un montón de casos sobre esto, Ruth, pero ya te digo, el trabajo es personal, depende de cada uno cómo asimila, cómo lee estos eventos, estos sucesos que nos pasan cotidianamente. Así es. Y hay otro dicho también, que justo el que usted estaba diciendo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Porque ¿verdad? Así nos va a pasar muchas cosas, pero al final siempre hay una luz. Pero seguimos en la batalla, por eso digo, sí, el último día, cuando tiramos todo, cuando ya estiramos la pata, es que se ha terminado todo. Pero hasta antes de eso, no. Seguimos viviendo, seguimos relacionándonos con los demás, seguimos interactuando, seguimos pensando, seguimos opinando, seguimos hablando. Es decir, que la tarea es hacerlo bien hasta el final. Justamente me decía una persona, me decía, yo quiero hacer la mejor historia. Quiero terminar bien mi vida. Yo quiero cerrar en el momento último, en ese último instante, quiero decir qué bien. Y respirar tranquilamente porque he hecho una historia bonita, una historia que da gusto y además una historia realizada en la propia persona. Y yo le decía, pues ten cuidado porque no te olvides que hasta el último suspiro, hasta el último aliento, no has resuelto tu historia. Cuando terminamos en ese hálito final, en ese aliento último, realmente poder decir qué bien. He vivido y además no solo he vivido yo, atención, sino que es importante cómo he vivido con los demás, cómo me he relacionado con los demás y además qué recuerdo, qué sentimientos o qué emociones dejo en los otros, qué sentimientos he provocado en los demás. Sí, padre, y usted cree, más que todo quería hacerle una pregunta, ¿no? ¿Usted nos recomienda analizar y evaluar nuestro fracaso? Siempre, o nuestros fracasos pequeñitos, ¿no? Y siempre que pasa, yo siempre digo, a ver, pregúntate por qué pasó. Causas, circunstancias, elementos positivos, elementos negativos, hacer una lista, ¿no? Y siempre, todo evento, ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles son las circunstancias inmediatas, actores principales, actores secundarios? Y entonces llegar a una conclusión. Pasó porque descuidé esto, pasó porque a lo mejor hice alianzas malas, porque me dejé llevar por estos falsos conceptos, o porque no pude controlar mis emociones, o a lo mejor aquellos sentimientos que provoqué y desarrollé propiciaron que suceda esto. Entonces tener una lectura clara de aquel evento y reconciliarte. Pase lo que pase, siempre recomiendo ser resilientes. Es decir, a pesar de, no todo está terminado, a pesar de lo adverso, de lo traumático, lo trágico, lo nefasto de esto, puedo sacar algo bueno. Y además, estoy vivo. Eso es lo importante. Estoy vivo, tengo vida por delante, tengo nuevas oportunidades, puedo volver a intentarlo otra vez y esto en realidad no tiene que manchar mi expediente, no tiene que manchar mi vida. Es que lo puedo rehacer. Puedo cambiar, puedo superar y seguir viviendo con calma y con sosiego y además disfrutando de aquello que Dios me ha dado, capacidades, habilidades, potencialidades, dones y carismas que los ponga al servicio de los demás. Sí, usted ya nos indicó, padre, que tenemos que analizarlo, evaluar nuestro fracaso, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué es que nos pasó? ¿No? ¿Cuáles fueron las causas que causaron nuestras este fracaso? Ese fracaso, ¿no? Ese fracaso o algún inconveniente. No perder nunca el control de la situación. Se llama el control emocional. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos controlar esto? Porque a veces
sí, bueno, somos seres humanos y podemos perder de repente hasta las emociones. Las emociones salen Sí, y hacemos llanto, hacemos drama, tiramos las cosas, ya no queremos hacer nada. Cerramos la puerta, nos encerramos en la habitación. Claro que sí. Es decir, lo primero ante lo que sucede es... Nos molestamos con todos, no queremos hacer nada. Es que ni me miren, es que ni me hablen. Sí. Entonces, en ese momento no perder el control. Hay que aceptarlo, hay que trabajarlo y hay que redimirlo. Es decir, pueden pasar muchísimas cosas, pero en la autoconciencia emocional, ¿quién eres? ¿Qué puedes? ¿Qué significas? ¿Qué representas? ¿Cuáles son tus metas? Tu gran meta general. ¿Cuál es tu objetivo en tu vida, en tu historia, en lo que haces? Entonces te frenas. Ese autocontrol, esa autoconciencia la tienes que tener siempre. Y luego, una vez que sucede el golpe, evitar el juicio. Háblate bien. No eres eso que acaba de suceder. También eres cosas buenas, circunstancias preciosas que te han sucedido, eventos de colección que tienes muchísimos antes de este golpe o antes de este fracaso. Por lo tanto, háblate bien. Evite el juicio, no te condenes tú mismo, no seas tu propio verdugo o verduga. Entonces, procesa las emociones, no las suprimas, vívelas, acéptalas. Por eso cuando nos pasa algo trágico en la vida, la gente dice, no llores. No, yo siempre digo, llora todo lo que quieras, llora todo lo que puedas, porque esas emociones se tienen que vivir, no hay que suprimirlas, tienen que desahogarse porque es que si no, nos hacen daño. Por lo tanto, sucede, pasa, controla tus emociones, no pierdas el control, vive, acepta esa historia, trabájala, ¿qué hago? ¿Cómo lo supero? ¿Qué salidas hay? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Qué alternativas tengo además? Y luego no te juzgues, no hagas juicios temerarios en ese momento porque no es el momento para hacer juicios porque estás afectado, porque no tienes la lucidez necesaria para hacer un juicio honesto o justo, ¿no? Así es, padre. Y además, bueno, ya analizamos, ya evaluamos nuestro fracaso, también nos dijo cómo aceptarlo, ya estamos encaminados. Pero ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para aceptar este fracaso? Lo primero, acuérdate de la palabra resiliencia, ser resiliente. Es decir, esos eventos adversos, duros, trágicos, dramáticos, los tengo que aceptar. Sucedieron, pasaron. Y luego, a pesar de cultivar los pensamientos positivos y luego darte cuenta, enfocarte en las fortalezas personales que tienes. Aquello que he dicho yo, los dones, los carismas, las capacidades, las potencialidades, las destrezas, las habilidades, todo aquello que te configuran, todo aquello que hacen que seas tú. Entonces, desarrollas la resiliencia, mantienes pensamientos buenos, positivos, te enfocas en lo que eres, en lo que tienes, las fortalezas personales, y luego te fijas metas realistas y alcanzables. Metas que puedes lograr a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ya lo tienes trabajado esa desgracia o ese fracaso. Luego buscas apoyo social. Es que tienes el amigo, tienes la amiga, tienes a los padres, tienes a alguien de confianza que te dé un feedback, un reforzamiento social que es muy importante. Mira, es que me ha pasado eso, o a lo mejor el psicólogo, o algún sacerdote, o algún religioso, o simplemente un amigo que te dé un apoyo espiritual. Ese reforzamiento social te hará dar cuenta de que en realidad puedes tomar las mejores decisiones y que estás enfocando bien el problema, que lo puedes solucionar y lo puedes llevar adelante. Y luego analiza con mayor visión, pasado el evento, después de un día, 2 días, analiza el problema. A ver, ¿cuál es la causa que haya sucedido esto? Entonces, haces un diagnóstico interior profundo, hondo, sincero, vuelvo a decir, honesto, real, sin maquillar ni disimular. Pasó esto por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Enumeraos, contadas las alternativas. Y luego, sé amable contigo mismo. Bueno, sucedió, pasó, me perdono, me reconcilio conmigo mismo, soy amable conmigo mismo. Y luego empiezo la tarea otra vez, Ruth. Es decir, vuelvo a empezar. Sucedió y ¿qué más da? Ya está. Ahora sigo mi vida, sigo planteándome lo que está pendiente, lo que tengo en agenda, los objetivos próximos, la vida normal, la vida rutinaria, la vida cotidiana, lo de todos los días.
Es decir, a través de estos pasos podemos aceptar el fracaso, trabajarlo y redimirlo. Hay que redimirlo, no hay que quedarnos con la llaga, tenemos que curar y cicatrizar esa herida. Una vez que está la herida cicatrizada, pues estás bien nuevamente. Es que ya pasó la tormenta, es que la tempestad ya está calmada. Ha amainado ya todo y simplemente sigo con mi vida normalita y haciendo por otro objetivo, que la vida no es una sola cosa. Es que no tienes un solo objetivo en la vida, tienes muchísimos. Ya vas con todas las capacidades, con todos los dones, con todos los carismas que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es que somos buenos para muchísimas cosas. Es que podemos hacer muchísimo más de lo que creemos que tenemos en agenda, que tenemos programado. Y entonces nuevamente vuelves a la vida y enfrentas tu vida como la tienes que hacer siempre. Padre, entonces ya estamos contentos, ya estamos felices nuevamente, ya con nosotros, pero va a venir de repente por ahí otra vez este pensamiento. ¿Cómo podemos enfocarnos para pensar en cosas positivas, cosas bonitas? Cosas bonitas. Entonces, una vez que has podido trabajar un fracaso, estás preparado, tienes las herramientas, las destrezas, las habilidades para enfrentar un nuevo problema. Un nuevo fracasito o fracasote, pequeño o grande. Entonces vas a tener una perspectiva ya equilibrada. Entonces, frente a la frustración ya no te caes, ya no lloras, ya no es una desgracia, ya no es un mar de lágrimas. Entonces, aquellos son desafíos temporales, que los superas, que además sacan lo mejor de ti. Es que sin darte cuenta, Ruth, en todo este proceso de enfrentar el fracaso, de asumirlo, de trabajarlo, de redimirlo, has sacado lo mejor de ti. Te has puesto a prueba. Es como si hubieses hecho un simulacro, como los simulacros de sismo que nos hacen, ¿no? Salimos, pero ya sabemos cómo trabajarlo, cuál es la ruta, cuál es la manera de evitar el menor daño, dónde me tengo que poner para que no me caiga un ladrillo en la cabeza o un mueble sobre uno. Entonces, estos pequeños ensayos de hacerlo bien, de enfrentarlo bien, de resolver como se debe un pequeño fracaso, nos van a ayudar a nosotros a poder darnos cuenta de la valía personal. Entonces, cuando venga otra cosa, cuando venga otra prueba, tú te dirás, bah, esto no es nada. Es que yo estoy preparado para esto. Es que yo lo puedo superar. Esto, si la vez pasada fue un golpe tan duro que de alguna manera me desequilibró, que afectó mi trabajo, afectó mi paz interior, mi salud mental, pues ahora ya no. Ahora ya menos. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia, porque estoy preparado, porque ya he lidiado yo con este tipo de circunstancias y es que además los voy a enfrentar y los voy a enfrentar muy bien. Y además, cuando pasa esto, ante este desafío tengo esta fortaleza, ante esto que sucede, ante esto que pasa, tengo tal o cual capacidad para superarlo. Entonces, los fracasos ya no serán fracasos. ¿Qué te parece? Qué interesante. También estoy aprendiendo, padre, porque de verdad también, ¿quién no ha pasado por un fracaso? Por estas cosas, pues, ¿no? Claro, puede ser laboral, puede ser en el estudio, porque cuántas veces, por ejemplo, te mataste estudiando para un examen. Ya dijiste, sí, me voy a sacar la mejor nota. Y jalaste. Das el examen y nada de lo que has estudiado. O no aprobaste, no pasaste. O te enredaste, te confundiste. Los nervios te ganaron. Me ha pasado en el colegio. Uy, si te contara. En el colegio me ha pasado un montón de veces. Sí. Y digo, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Y a veces decía, ya no quiero estudiar nada. Y nos quedamos ahí, ¿no? Y renegamos y decimos, bueno, pues ya no vale la pena. Sí, ¿cuántas veces? Fue un error, mira. Sí. O sea, eso nos prepara para lo que podría venir después. Sí, pero qué bueno también es el apoyo, por ejemplo, cuando estás en el colegio, ¿no? El apoyo de los padres, porque mi mamá, por ejemplo, me decía, tú puedes, sigue estudiando, sigue intentando, pero yo un poco terquita, ¿no? Porque decía, no, ya no quiero nada. Es que duele el golpe, ¿no? Sí, porque te mataste estudiando y ya no, esto no es para mí, decía, ¿no? Y así me ponía en un conflicto yo, pero terrible, ¿no? Teniendo, creo que 10 años, ya hacía todo un drama. Pero no, mi mamá decía, tú sigue adelante, tú puedes. Lo vas a superar. Podría pasarte una vez, pero es que a lo mejor ya no. Así porque tienes que cambiar la metodología,
todo aquello que hemos dicho, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Más que todo en matemáticas, porque era malísima, malísima. Hasta el final del colegio creo malísima, pero aprobaba por lo menos, no excelente. Para el año que viene. Pero eso era lo importante. Lo importante, ¿no? Todos los promedios resueltos. Sí. Pues bien, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a la segunda pausa en el programa y regresamos, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Estamos de regreso, sabios y felices, despertar a la sabiduría. Hoy hemos hablado de este tema que tiene que ver con todos, con la historia, con aquellas historias personales, familiares y a veces hasta institucionales y sociales. Saber tolerar el fracaso que puede llegar a nuestra vida. No hay que olvidarnos siempre la benevolencia y la bondad con uno mismo, con los demás y con todos aquellos que tienen que ver en nuestra historia. Vamos a conversar con alguien que ya está en el teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido o bienvenida. Bendecido día, padre. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo te llamas? Desde Puente Piedra. Desde Puente Piedra, mira tú, desde Lima Norte. Cuéntanos. Sí, con un calorcito, padre, con un calorcito. Y aquí estamos aquí en Pueblo Libre nosotros, Jesús María Pueblo Libre, con un frío en la mañana, ya te digo, oscuro, mustio el cielo. Triste, ¿no? El panza de burro limeño. El sol, padre. Ahorita le envío yo de acá. Desde el norte, ¿verdad? Desde el norte viene el sol. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Hermoso. Muchísimas gracias por ayudarnos a despertar esa sabiduría que está ahí. Lo tenemos escondido ahí, padre. Pero gracias a usted la estamos sacando de a poquito, todos los días. De eso se trata. Todos somos sabios para ser felices. Y somos felices porque somos sabios, ¿sabes? Bien, padre, es cierto, es verdad. Padre, ayúdeme a que yo pueda ayudar también a sacar esa sabiduría del familiar en la casa. Bueno, es una persona de 50 años más o menos que está en pecado de adulterio y cree que pues ya no hay nada más que hacer, ahí se acaba todo. Y pero en su matrimonio son casados, no hay hijos. Pero esta pareja con la que ha caído pues en este pecado tiene un compromiso anterior. Entonces, la verdad que no sé cómo ayudarle, ¿no? Cómo ayudarle a que retome, se anime él mismo y que no termina, ¿no? Ahí la vida o esa situación pues no medita para estar como que no puedo hacer nada más o no tengo nada más que hacer, ¿no? Como usted bien nos enseña. Así es. Lo escucho por la radio, padre. Muchas gracias. No, encantado, ya te digo, es la tarea, sacar esa sabiduría, ¿no? No te olvides, siempre hay que exhortar, hay que recomendar, pero nunca hay que juzgar, hay que proponer, hacer que la gente se dé cuenta y que ande en su propio razonamiento lógico y se va dando cuenta. Verás tú que poco a poco se va a dar cuenta de la situación en la que está y en la que quisiera estar. Y siempre lo bueno, lo valioso, lo verdadero y lo justo siempre atrae. Verás que va a hacer su propio proceso. Tenemos otra llamada en el teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Cuéntanos. Precioso. Abrázame, pues es lindo. Yo he superado el fracaso porque tengo las caídas, pero ingresé a la universidad, caí de medicina, pero ahí tuve como venía por vida de mujeres, me enfermé, me dio fertilidad, no puedo continuar, me quedé en tercera medicina amoroso. Pero eso es lindo, padre, pero terminé en nutrición en San Marcos. Seguí adelante y estudié en la Facultad de Teología por Divisa y Lima como alumna libre precioso. Mira tú. Creo que superé mis caídas. Padre, el Nicolás Vigo lo felicito porque es excelente sacerdote, así sigo adelante y Dios, estoy con Dios, la Virgen María, el con su manto y sigo adelante. Acá que serafines, los santos, Juan Bosco, acá nos escuche, eso me bastante, me felicito también bastante. Teología me muchas gracias. Gracias por esta misión, hay que ser felices, para ser sanos, para ser felices amorosos. Y hay que ser sabiduría en don del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, ¿verdad? Oye, siempre esta llamada me reconforta, ¿sabes, Ruth? Mira, dice, a pesar de mi fracaso, pero no obstante, 2 universidades, San Marcos y la Pontificia y Civil de Lima. ¿Qué te parece? Ya ves que sí se pueden superar aquellos aparentes fracasos en nuestra vida. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
Baja un poquito el volumen a tu receptor para tener una comunicación más fluida. Sí, padre. ¿Desde dónde nos llamas? Le llama de ¿cómo se llama? De San Felipe. San Felipe, Lima, ¿verdad? ¿O Comas? Sí. No, San Felipe de Comas. Comas, ajá. Padre. Cuéntanos. San Felipe de Comas, sí. ¿Qué te ha parecido el programa? Magnífico, padre, magnífico, porque eso nos ayuda bastante, sobre todo también a la tercera edad. Nos ayuda muchísimo, nos alienta, porque hay momentos muy difíciles en la vida. Yo ya tengo 85 años, padre, y estoy impedido, operado y vivo solo. Pero padre, lo que usted dice, yo esta vez estoy viendo con una familia que en realidad es tóxica, ¿no? Porque te tengo, ¿cómo se llama? Un hermano que es muy sensible, de la nada se molesta, no se le puede decir nada, y yo me siento muy mal, y sabe que yo para evitar esas cosas estoy haciendo lo contrario de lo que usted nos dice. Me encierro en el cuarto para evitar nada de eso. Problemas, y siento que eso me hace mal. Así ando con estrés, con depresión, así ando, padre, entonces no puedo dormir, pero siempre oro mucho al corazón de Jesús, a María Santísima, para que me dé fortaleza, me dé paciencia, humildad para soportar todo esto, ¿no? Porque en realidad yo me desespero, padre. Pero, tienes que hacer todo lo contrario, mira, en vez de aislarte, de encerrarte dentro de ti mismo y también en tu habitación, intenta salir, hacer más amigos, ser más locuaz, hablar, conversar, preguntar, indagar, y verás cómo esa terapia social va a dar más alivio a tu vida, vas a estar más tranquilo y más sosegado. Y entonces te vas a olvidar de lo que te pasa, de lo que te sucede, y vas a tener una vida bonita. Y esa toxicidad que me cuentas que está alrededor va a desaparecer. Ya verás tú. Tenemos otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, soy Nicolás. Estoy llamando Selmira Chacón de acá de Trujillo. Desde Trujillo, saludos para esa hermosa tierra. Mira, estuve por ahí el fin de semana pasado. Ay, padre, es bonito acá Trujillo. Precioso, precioso, sí. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el tema que hemos desarrollado hoy? Excelente, padre, excelente, porque todo, como dicen, todo cae por la bendición de Dios, porque justo, ¿no? Este tema yo lo necesitaba. Y muy, muy bonito. Y Dios sabe lo que hace, padre. Y como siempre escucho Radio María, ¿no? Justo ayer en la madrugada me levanté, no podía dormir. Y justo escuché una opinión sobre las cruces del padre Darío Mazurek, creo, que dieron por Radio María a las 3 de la mañana. Y me calmé un poco, padre, porque yo me siento un poco fracasada. Hoy día en misa incluso tocaron el tema de los matrimonios. Le cuento, padre, que yo tuve un compromiso, pero no fui casada. Y me fue mal, entonces ahora tengo un compromiso que estoy viviendo con él 30 años, pero él es casado. Y ante la ley de Dios, nosotros podemos asistir a misa, todo, pero no podemos recibir la hostia. Y ese es mi fracaso, padre, que cada día pienso, y justo hoy día la homilía del padre dice que es un pecado estar con un hombre casado. Entonces yo peor me mortifico, ¿no? Y esa es mi pregunta, padre, ¿no? Esa es mi mortificación, ¿no? No te olvides. Por la radio, padre, sí. Así es, no te olvides cuando te vienen esos pensamientos, ese desasosiego, porque no puedes dormir, no puedes estar tranquila. Acordarte de lo bueno que hay, de las cosas buenas que Dios ha puesto en ti, en tu propia historia, además en la naturaleza. No te olvides también que la naturaleza es una fuente de bendición y de descubrimiento con Dios. La conciencia tranquila, lo demás se arregla, lo demás tiene solución.
Otra llamada telefónica, vamos a contestar. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buenos días, padre, Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido el tema que hemos conversado hoy? Interesantísimo, padre. Incluso hace 2 meses me he enganchado con esta emisora tan bonita y no dejo de escucharla y me está bendiciendo bastante. Qué bueno. Ir incorporando todas estas cosas, estos temas que vamos proponiéndoles nosotros para que tengan una vida más bonita, más tranquila, más familiar, una vida en realidad que valga la pena ser bien vivida. Mire, padre, una preguntita. Sí. Mire, padre, el caso es el siguiente, padre. Mire, yo tenía mi padre, tenía mi padre, pues, falleció. Uh-huh. Y mi padre, cuando tenía yo, hasta cuando me fue a visitarle cuando tenía 14 años, bueno, me recibió con cariño bastante. Habrá sido un año de felicidad, siempre lo visitaba y después me comenzó a odiar demasiado. Incluso me botaba de su casa, ya me hacía. El tema es el siguiente, que después me pasaron la voz que mi padre estaba mal. Yo siempre lo visitaba, pero él me rechazaba, aunque me rechazaba yo le visitaba, porque yo leo la Biblia también. Uh-huh. Entonces, ¿sabe qué, padre? Y cuando estaba enfermo, entonces me dicen, ven a tu padre, ven, visítalo. Ya, entonces yo dije, voy a verlo ahí, tratar de ver a mi padre. ¿No? Estar con él. Sí, claro, lavarlo, pero estaba imposibilitado, ¿no? Uh-huh. Y me despedí de mis hijos, todos le digo, voy a hacer esta misión, le digo. Y entonces, ¿qué? Y llegué y estaba así, casi muerto, estaba bien mal, estaba en agonía. Entonces, ¿qué? Porque su enfermedad era grave, tenía cáncer, 3 cánceres, ¿no? Y entonces yo llegué y aún así, padre, ajá, aún así él me aborreció, no me recibió porque yo llegué a verlo, atenderlo, pero me aborreció hasta su muerte, con quien decir, al último, ya perdió su conocimiento, pues, y ya yo lo tuve que tratar, nomás dar una cristiana sepultura. Y además lo más importante, perdonarlo, ¿no? En tu corazón, siempre el corazón libre, sin rencor por nada ni por nadie. Aunque haya pasado lo que haya pasado, no te olvides que esos sentimientos estaban en la otra persona, pero que no estén en ti. Muy bien, perfectamente. Vamos a contestar. Tenemos otra llamada, Ruth. ¿Qué tal estamos? Buenos días. Buenos días, le llamo desde Chiclayo. Saludos para Chiclayo, otra tierra bonita y calurosa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Edith, primera vez que lo escucho y sabe que sí, bueno, a veces escucho que es bien fácil decir perdonar, pero el problema es que cuando a veces uno lo vive, yo no tuve una niñez muy bonita. Cuesta, ¿verdad? Sí, fui una niña que a veces pienso que porque la vida se ensañó conmigo, tuve una niñez muy, muy fea. Fue abandonada por mi padre, me crió el padrastro, pero mi madre, lo que más me dolió fue que mi madre, en vez de que sacara cara por mí, siempre ella defendió a su marido, y yo le crié a sus hijos y todo, pero sabe que el problema es que yo quisiera que usted me diga, ¿cómo uno puede sacar todo eso de su corazón cuando a mí me arrastraron de mi pelo, me pegaron arrodillada con látigo, con soga, con correa? ¿Y cuántos años tienes ahora, Edith? Ahorita ella cumplió recién 60, pero yo siempre me refugié en Dios, donde yo quiera, voy caminando todo. ¿Y tienes hijos? ¿Tienes familia? Sí, 2 tengo. Mira, ya. Porque tuve miedo de tener más, porque yo pensé que me iban a salir enfermitos. Por la edad. Mi madre falleció bien joven y al morir ella yo quedé de 13 años, de 15 años, entonces ¿qué pasa? Yo tuve que hacer el papel de mamá. Y a pesar de todo eso, yo he seguido, dejé todo, abandoné todo lo que me quisieron ayudar, cambié eso por cuidar a mis hermanos hasta que fueron adultos, los cuidé y todo, pero sabe que hay el enfermito. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Y mi padrastro fue muy malo conmigo. Uh-huh. Pero y eso tienes en el corazón, Edith, que no puedes perdonarlo. No, muy sencillo, mira. A mí no me gusta hacer el mal. A nadie, ¿verdad? No me gusta hacer el mal, pero yo lo que quiero es olvidar, voy a sacarlo todo. Pero a veces se sabe que parece que eso es más fuerte que mi voluntad y por más que yo le pido a Dios, siempre he andado con Dios porque pienso que sí me ha ayudado, pues no, pero
Ese es el problema que yo quisiera ya sacarlo porque eso me hiere bastante y ya mi padrastro murió incluso ya en sus últimos días de agonía. Ajá, mira, entonces Edith, mira, no cortes, te voy a decir una razón muy sencilla. Hay tantos episodios bonitos en tu vida, me dices tú, es que yo crié a mis hermanos. Mira qué acto más heroico y bonito de desprendimiento. La vida que tienes ahora, cómo has transformado tu historia desde los 15 años que te quedaste huérfana. Es decir, tú en tu propia vida ya no están las personas, ya no está tu padrastro, ya no está tu madre y ya no están todos esos actores del pasado, de cuando eras niña. Y aquellos eventos ya se van alejando y déjalos que desaparezcan como algo que forma parte de tu historia pasada, pero no te fijes en ello. Fíjate más bien en el mérito que has hecho, en el esfuerzo que has trabajado tú, cómo has redimido y has transformado tu propia vida. No te olvides que ese rencor o esos sentimientos negativos, rumiativos o persistentes que tienes en tu mente no hacen daño más que a ti misma. Entonces, si te lastiman, si te hieren, si te hacen daño, ¿por qué recurres a ellos? ¿Por qué vuelves a ellos? Entonces, en vez de traer esos recuerdos del pasado, fíjate en el trabajo que has hecho, cómo has criado a tus hermanos, los momentos felices, lo que tienes ahora, la vida que tienes ahora, la edad que tienes ahora y todos aquellos que están contigo. La vida tiene muchos motivos bonitos que son más significativos, más importantes y que te llenan a ti mismo. Entonces tienes que hacer una terapia de desprendimiento, dejar ir, dejar morir todos esos sentimientos porque ya no están, ya no existen e incluso los mismos actores ya no están. Tienes una vida por delante, tienes 60 años, tienes muchísimo por vivir y además puedes vivir una vida bonita, preciosa, dejando de lado todos aquellos condicionamientos que te lastimaron. Apunta más bien, Edith, por la felicidad. Último WhatsApp, ¿verdad? Bien, hoy esta llamada, hemos tenido una mañana nutrida hoy de llamadas, ¿eh? Vamos a escucharte, a ver. A ver, tenemos un WhatsApp, nos escribe Ana desde Huacho y nos dice, mi consulta es uno de mis hijos, tiene 13 años. Para mantener su beca en el colegio tiene que tener un excelente comportamiento. Así es. En lo académico también. Llego si él se frustra o se siente estresado cuando tiene que estudiar mucho para no perder esta beca. A veces se siente fracasado cuando no obtiene los buenos resultados. Obtiene el tercer o quinto lugar. ¿Cómo me puede ayudar, padre? Gracias. Ah, mira qué bonito. Pues nada, el tema te ha venido fenomenal hoy, ¿eh? Es decir, no te olvides que no todo es estudio, no todo es estudia, no. Replantee el horario. Tu hijo tiene que tener un tiempo para estudiar, un tiempo para airearse, es decir, para el deporte, y también un tiempo para él mismo. Descansar bien es muy importante, el descanso, y además un tiempo personal, para que él pueda ser él mismo, para que pueda conversar consigo mismo, para que pueda caminar, pueda disfrutar de lo que es, de lo que tiene, de los espacios incluso y de la propia naturaleza. Fracciona mejor ese horario. Tiempo de estudio, tiempo familiar, tiempo de descanso, tiempo de deporte, tiempo de descanso. Y cuando tu hijo tenga esa frustración, no te olvides esta palabra que nos va a ayudar muchísimo, la autocompasión. Es decir, esa habilidad de tolerarnos a nosotros mismos, de reconciliarnos y no perder nuestro bienestar emocional. Tratarnos con amabilidad, comprendiéndonos, amándonos a uno mismos y diciéndonos, no pasa nada, tranquilo, que esto no es el fin del mundo. Podemos cambiar esto, vamos a cambiar el método, vamos a fabricar otro procedimiento para que salgan los resultados. Pero la depresión, la tristeza, el rencor o el odio no son el camino. Todo lo contrario, hay que abrir el corazón, mirarnos a nosotros mismos y lanzarnos a replantear aquello que ha pasado, aquello que ha sucedido, esos fracasos que en realidad no nos definen, que simplemente son puntos en el camino que tenemos que ir superando. Hemos terminado el programa, ¿verdad, Ruth? Nos hemos pasado unos minutos, pero encantados, como siempre, de estar con ustedes. Me preguntaba la gente sobre mis libros. Pues tengo 2 ahora mismo dando vueltas por ahí, Sabios y Felices y No te agobies. Los pueden pedir en Radio María, en la librería de la radio, también en la parroquia Santa María Magdalena, en la parroquia en Chiclayo, Nuestra Señora de la Consolación. Por ahí están, por ahí andan. Les va a encantar y hablan de estas cosas que conversamos aquí en la radio. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Que estén bien.
Adiós. Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo.